Nuevamente habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Continúo con el estudio tan valioso de la Cena del Señor. En esta cuarta clase vamos a basarlo en Mateo capítulo 28, verso 18, donde dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vamos a considerar en esta parte, hermanos, la autoridad para la Cena del Señor. ¿Cuál es la autoridad que nosotros debemos de tener para estar celebrando la Cena del Señor? Es decir, ¿quién y qué nos asiste a nosotros? ¿Qué autoridad tiene el cristiano, en otras palabras, para celebrar la Cena del Señor cada primer día de la semana? Y lo digo porque no la Iglesia de Cristo, por supuesto, pero las diferentes agrupaciones religiosas evangélicas, unas celebran la Cena del Señor el primer domingo de cada mes, otros cada 3 meses, otros cada 6 meses. Hay agrupaciones que lo hacen una vez al año nada más. Entonces, quiero que quede claro esto y que veamos cuál es la autoridad que a nosotros nos asiste para celebrar la Cena del Señor. ¿Es esta cena, en otras palabras, una interrogante que nos podemos hacer, que si es esta cena una tradición de hombres o es un mandamiento de Dios? Esto hay que dejarlo claro. Entonces vamos a ver 3 puntos importantes en relación a la autoridad para celebrar la Cena del Señor. En primer lugar, yo quiero que se le grabe en su mente los puntos que vamos a estar tratando y que se concentre. Jesús, nuestro Rey, es el que reina. Y porque Jesús es nuestro Rey y es el que reina, esa es la primera autoridad. En la era cristiana, Jesús tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ya lo hemos leído en Mateo 28, 18. Todo fue puesto bajo Él cuando ascendió a la diestra del trono de Dios. Note lo que dice en Efesios capítulo 1, versos 20 hasta el 23. Dice acá: resucitándole, o sea, Dios a Cristo, de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1, 20 al 23. Entonces, hermanos, Él cumplió la profecía de Daniel, quien profetizó un poco más de 500 años atrás, antes, acerca de su ascensión y acerca de su exaltación para reinar sobre las naciones. Entonces quiero que consultemos a Daniel, hermanos, y vámonos al capítulo 7, y ahí vamos a leer los versos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Y noten, y su reino uno que no será
destruido. Hermoso, ¿verdad? Un reino que nunca jamás será destruido. Entonces, cuando Jesús ascendió, comenzó su reinado en el trono de David, el cual ahora es su trono. Es decir, que vemos que su oficio es el de profeta, sacerdote y rey. En cuanto a las funciones de Jesús como profeta, sacerdote y rey, quiero que consultemos en Hechos capítulo 3, vámonos a Hechos capítulo 3, y aquí vamos a leer específicamente los versos 22 y 23. Noten lo que dice acá. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Entonces, Zacarías profetizó que Jesús sería un sacerdote en su trono. Es decir, estamos hablando de que él sería sacerdote y rey al mismo tiempo. Vamos ahora a consultar en Zacarías, en el capítulo 6 y el versículo 13. Noten lo que se expresa ahí. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Entonces nosotros vemos, hermanos, que no podía servir como sacerdote en la tierra. Esto es bien claro. Vámonos ahora al Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 8 y el versículo 4. Miren lo que expresa acá. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan a las ofrendas según la ley. O sea, está haciendo referencia a que según la ley habían sacerdotes, y es más, según la ley había un sumo sacerdote. Entonces, nosotros podemos ver pues que su reinado como rey y sacerdote es un reinado celestial, no terrenal. Un reinado celestial, no terrenal. Entonces, ahora reina a la diestra de Dios. Vamos otra vez al libro de los Hechos, en el capítulo 2 y el versículo 33. Miren lo que aquí se está expresando. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y más adelante en el capítulo 5 y el versículo 31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que está sobre todos los gobernantes, está sobre todas las autoridades, porque todo ha sido puesto bajo sus pies. Miren en 1 Corintios, en el capítulo 15 y el versículo 27, dice, porque, noten, la palabra todas es bien determinante acá, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a él todas las cosas, o sea, el Padre, pues. Pero bien dice que todas las cosas han sido sujetas a él.
Entonces, fíjense bien, ¿por qué tenemos la autoridad para la cena del Señor? Primero, Jesús, nuestro Rey, y Él reina. Esa es la primera razón valiosa que nosotros tenemos para celebrar la cena del Señor. Segundo, Jesús es el autor y fundador del cristianismo. No es Moisés, no es David, ni mucho menos Abraham, no es ningún profeta del Antiguo Testamento, no es nadie, sino que es Jesús el autor y fundador del cristianismo. Entonces, la salvación fue primeramente anunciada por el Señor Jesús. Vamos ahora al libro de los Hebreos. En Hebreos capítulo 2 y el versículo 3. Mire lo que expresa acá. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por quién? Por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. Entonces, la salvación fue primeramente anunciada por Jesús. Luego, Él es el autor. Mire, más abajito leamos el verso 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Luego, aquí mismo, vámonos al capítulo 12, hermanos. Capítulo 12, el versículo 2. Puestos los ojos, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, fíjense bien, resumo, la salvación fue primeramente anunciada por Jesús. Él es el autor de toda la ley y de todas las prácticas cristianas. Entonces, hermanos, si Él ha enseñado una práctica, le enfatizo, si Él ha enseñado una práctica, debe ser observada, pero si no, evidentemente que no debe ser practicada. No debe ser practicada. Él dio los mandamientos que recibió del Padre. Vámonos ahora al Evangelio de Juan y vámonos al capítulo 12 de Juan y consultemos los versos 49 y 50. Mire cómo es que el Señor, cuando en su ministerio terrenal lo hizo, se apoyaba en la deidad, se apoyaba en su Padre. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Miren qué claro. Entonces, Él dio los mandamientos que recibió ¿de quién? Del Padre. Y más adelante, después de ascender a los cielos, fue por medio del Espíritu Santo. Vamos a Juan capítulo 14 y ahora veamos el verso 26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, hermanos, vemos pues que los mandamientos de Jesús, tal como se encuentran en los escritos de los apóstoles y de los profetas del Nuevo Testamento, son palabra de Dios. Son palabra de Dios. No son invención que llevan un matiz de algún carácter humano. En vista de que Dios, hermanos,
nos ha hablado por medio de Jesús en estos postreros días. Mire lo que dice en Hebreos, en el capítulo 2, en los versos 1 y 2. Ahí expresa, capítulo 1, capítulo 1. Dice 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, hace una relación de cómo hablaba antes. Dice que en otro tiempo a los padres por los profetas, pero dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, vemos que hemos de escucharle, pues. Hay una base para escuchar a nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue designado. Entonces, los que no le escuchen van o mejor dicho, sufrirán destrucción de entre todas las naciones. Esa es una realidad, porque no lo quieren escuchar, porque no quieren someterse a su voluntad. Entonces, vemos que Jesús es el fundador de su iglesia y el único fundamento sobre la cual está edificada su iglesia. Entonces, debido a ello, su iglesia ha de someterse o ha de someterse. Mire lo que dice en Efesios. Vamos a Efesios capítulo 5 y el verso 24. Vamos a usar una parte nada más de este versículo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, solo esa parte. Allí es una afirmación, no es una interrogante. Dice que la iglesia está sujeta a Cristo. Luego, Él es la cabeza de su iglesia. Vámonos ahora a Colosenses capítulo 1 y el versículo 18. Colosenses 1, 18. Y Él es la cabeza ¿de quién? Del cuerpo, que es la iglesia, ahí lo declara. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y luego, Él es el dador de la ley. Vámonos ahora a Santiago capítulo 4 y el versículo 12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Entonces, en vista de esto, hermanos, fíjense bien que estamos tratando la autoridad para la cena del Señor. Y estamos tratando en esta parte que Jesús es el autor y fundador del cristianismo. Todas las personas en vista de esta situación serán juzgadas por Él. Vámonos ahora al Evangelio de Juan, capítulo 5 y el versículo 22. Dice, porque el Padre a nadie juzga. Y miren qué hermoso lo que dice, sino que todo el juicio dio al Hijo. Él tiene el poder, hermano. ¿Por qué dudarlo? ¿Quiere usted confirmarlo más? Vámonos a 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 5. Y leamos el versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Ante cuál tribunal? ¿Tribunal humano? No. Aquí dice, ante el tribunal de Cristo. A Él se le ha encomendado el juicio, hermanos. Y miren lo que se presenta en Hechos capítulo 17 y el versículo 31. Dice acá claramente, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haber levantado de los muertos.
Entonces, hermano, en esta base estriba la autoridad para la cena del Señor. ¿Cuál base? De que Jesús, el autor y fundador del cristianismo. Primeramente vimos, Jesús es nuestro Rey y es el que reina. Y ahora la tercera. ¿Cuál es la tercera? Que Jesús es nuestra fuente de institución, o de instrucción, mejor dicho. Jesús es nuestra fuente de instrucción. Todos nosotros en una X conocimiento o materia debemos de tener una fuente, o sea, debemos de tener una base para poder desenvolvernos en el conocimiento que hemos adquirido o que queremos aplicar. No puede salir la fuente de la nada, sino que tiene que haber reglas, tiene que haber parámetros. Y en este caso, hermanos, nuestro Señor Jesucristo es nuestra fuente de instrucción. En la obediencia a Jesús y el sometimiento a su autoridad se incluyen ciertos principios. Es decir, que cuando estos principios no son respetados, oiga bien esto, cuando estos principios no son respetados, Jesús no es respetado por quién es y lo que Él es. O sea, a Jesús se le hace a un lado cuando no se le respeta en lo que Él dice. Por eso, hermanos, que si decimos que Él es nuestra fuente, en primer lugar sus seguidores han de observar todos sus mandamientos y no ir más allá de lo que está escrito. Mire lo que dice en 1 Corintios capítulo 4 y el versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. No pensar más de lo que está escrito. O sea, yo no puedo imaginarme, yo me imagino que el Señor Jesús aquí quiso decir esto. Yo no puedo usar esa declaración. Lo que dijo, lo dijo con claridad y punto. Lo que no expresó, yo no tengo derecho a usar la imaginación. ¿Ve? En la segunda epístola del apóstol Juan, en el verso 9, miren lo que expresa acá. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, fíjense bien, Jesús nuestra fuente de instrucción. Segundo punto, mediante el Espíritu Santo, Él nos ha revelado todas las verdades que pertenecen a la vida y a la piedad. Esto lo tenemos basado en 2 Pedro, en el capítulo 1 y el versículo 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, hermanos, fíjense bien, que por su sabiduría y poder ha revelado su verdad mediante el Espíritu Santo en palabras comprensivas. En cuarto lugar, sobre la base del hecho de que Él nos ha revelado exactamente lo que deseaba revelar, no ha de dársele mal uso ni que se tergiverse. Miren lo que tenemos en 2 Corintios capítulo 4
y el versículo 2. Dice acá, 2 Corintios 4:2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces, hermanos, los que enseñan lo contrario están bajo condenación. Si yo enseño lo contrario a la voluntad de nuestro Dios, yo estoy bajo esa condenación. Vamos a lo que expresa Gálatas en el capítulo 1, los versículos 8 y 9. Noten, más si aún nosotros o un ángel del cielo, imagínense que el Espíritu Santo se va hasta el cielo y usa a los ángeles. Si aún nosotros aquí en la tierra o si en el cielo un ángel os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y hay versiones, hermanos, la palabra anatema literalmente quiere decir maldito. Hay versiones que usan la palabra maldito. Hermano, desearle una maldición yo a alguien o alguien a mí es lo peor que puede haber. Y aquí el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo fue bien duro, hermano, de hablar de esa forma cuando se cambia la doctrina de nuestro Señor. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica evangelio diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Es algo completamente muy duro. Y el Señor habla de que serán destruidos. Entonces nadie debe añadir a su enseñanza ni quitar nada de ella. Es decir, hermanos, que su enseñanza debe ser vista como palabra de Dios, no como palabra de hombre. Dice en Primera Tesalonicenses capítulo 2 y el versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, hermanos, puesto que Él ha dado a conocer toda la verdad, esta verdad es perfecta y completa. Entonces, podemos decir que una vez que Dios ha hablado, no añade más. Nosotros tenemos que conformarnos. Hay personas que cuando están escudriñando la palabra de Dios, quieren ir más allá de lo que está escrito. ¿Y yo por qué me tengo que preocupar por ello? Yo no tengo que preocuparme por lo que el Señor nos reveló a través del Espíritu Santo y les limitó a los escritores, a los apóstoles, o cualquier escritor de la Sagrada Escritura a escribir lo que tenemos nosotros heredado. Esa es la realidad. Entonces, fíjense bien, el hermano Alexander se olvidó de la cena del Señor. No me he olvidado. ¿Por qué le digo esto? Porque la autoridad para la cena del Señor yace en la instrucción que Jesús les dio a los apóstoles. Vamos a Mateo capítulo 26. Dice ahí en los versos 26 al 28. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada
para remisión de los pecados. Lo dice Marcos, lo dice Lucas, y lo dice también en la revelación que le fue dada al apóstol Pablo en 1 Corintios. Miren lo que tenemos en 1 Corintios capítulo 10, que ya hemos hecho referencia a esta descripción que tenemos a partir del verso 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, debido a que el apóstol Pablo no estuvo con Jesús cuando les fue instituida la cena del Señor, algunos concluyen que recibió sus instrucciones de otros, y no fue así, hermanos. Las conclusiones más probables es que el apóstol fue instruido directamente por el Señor Jesús, por el Espíritu Santo, como lo hizo con otros hombres inspirados. Miren lo que dice en Efesios, en el capítulo 3, versos 3 hasta el 5. Dice acá que por revelación, lo está diciendo el apóstol Pablo, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, ¿qué podemos resumir, hermanos, de todo esto? Que en la era cristiana Jesús tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Es el texto base que usamos para esta cuarta clase. Su palabra es definitiva en todos los asuntos. En todos los asuntos. Los que le escuchan y le obedecen son como una casa construida sobre una roca que se va a mantener firme durante el momento de la prueba. Y los que no la obedecen son como esa casa construida sobre la arena, la cual va a caer cuando venga la tormenta. Y esta base la tenemos en Mateo capítulo 7, versos 24 hasta el 27. Entonces, ¿qué es lo que vemos, hermanos? Fíjense bien, tres cosas importantes. ¿En qué estriba la autoridad para la cena del Señor? Primero, Jesús, nuestro Rey, el que reina. Segundo, Jesús, el autor y fundador del cristianismo. Tercero, Jesús, nuestra fuente de instrucción. Entonces, concluyendo todo esto, el sacrificio único de Jesús es recordado simbólicamente en la cena de nuestro Señor. Tenemos que entender esta situación, hermanos, que el sacrificio único de Jesús es recordado simbólicamente en la cena de nuestro Señor Jesucristo. Yo les pido a todos mis hermanos en la fe que hagamos múltiples esfuerzos, hermanos, por hacer honor a lo que es ese memorial. Que Dios bendiga su bendita palabra. Amén. Amén.